Buenos días o buenas tardes, profesoras y profesores. En este documento y en esta pequeña grabación vamos a hacer una pequeña explicación de cuáles son los elementos a considerar para la retroalimentación de la evaluación progresiva 1 para el curso de habilidades de trabajo académico. En primera instancia, y solamente para contextualizarnos, la retroalimentación, como explica Anijovic y González en 2021, es un proceso de diálogo, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas, con varios objetivos, pero algunos de ellos, que son los más importantes que estos autores destacan, son comprender modos de aprender, valorar el proceso y resultados y autorregular su aprendizaje. En general, la retroalimentación, dentro de las muchas cosas que busca, es que los estudiantes puedan generar un proceso o tengan un proceso de reflexión respecto a lo que hicieron y el punto en donde están, y el punto al que deben llegar y cómo hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces van a ver cuáles son las cosas que hicieron bien, cuáles son las cosas que hicieron mal y cuáles son estas oportunidades de crecimiento. Por eso la retroalimentación es muy importante y este documento, estos los van a recibir ustedes y van a recibir otro que le pueden mostrar a los estudiantes con algunas estrategias, algunas técnicas y algunos elementos más importantes de la evaluación. Ustedes pueden complementarlo como gusten, de hecho les sugiero que puedan complementarlo en la medida de lo que ustedes observan o cómo observan las dinámicas de sus respectivos cursos. Pero siempre es una buena idea considerar este espacio y este proceso como algo muy relevante, muy importante y que no se puede desligar del proceso evaluativo. La retroalimentación es intrínseca al proceso de evaluación en el aula. Para contextualizar un poco también cómo estuvieron los resultados en general, esto es más a nivel global que de cada uno de los cursos, el puntaje más alto fue de 93%, eso quiere decir que el estudiante que obtuvo un mayor puntaje o un mayor porcentaje de aprobación obtuvo un 93%, eso significa que ninguno de los estudiantes obtuvo los 15 puntos. Y el estudiante que obtuvo el menor puntaje, o sea, que tuvo 0 respuestas correctas, obtuvo un 0%. En promedio, podemos observar que tenemos un promedio de 60% de logro. En el caso de la UTEM, se calculan las notas en base a una dificultad del 50%, por lo tanto, quienes tengan el 50% de sus respuestas correctas o más deberían tener una nota azul, 4 o superior. Ya podemos observar que si bien tenemos una predominancia en el 60%, el 65, 70, 75, 80, tenemos un número bastante alto y bastante importante. No podemos dejar de lado a aquellos estudiantes que están en el 50 o inferior. Por lo tanto, sería una buena estrategia poder revisar quiénes obtuvieron tales puntajes y cómo podemos ayudarles. En términos un poco más estadísticos, el tiempo que en promedio que utilizaron los estudiantes fue de 46 minutos y 38 segundos. No está mal, considerando que los estudiantes tenían 1 hora y 30 minutos para desarrollar el ejercicio. Sin embargo, tal vez sería una buena idea considerar este tiempo para ver si efectivamente los estudiantes están respondiendo más apresuradamente, están tratando de leer más rápido y al mismo tiempo leer menos efectivamente, por tratar de terminar lo antes posible. Tal vez, si el tiempo promedio que transcurra aumenta, los estudiantes puedan darse cuenta de cosas distintas y el puntaje promedio pueda aumentar. Eso no lo vamos a saber hasta que tengamos los resultados del siguiente test. Pero es una cosa que podríamos tener en consideración. Lo cual me lleva también al alfa de Cronbach. Para aquellos que no estén familiarizados, el alfa de Cronbach o coeficiente alfa, como dice aquí, es la coherencia interna basada en el número de las partes en que se divide la prueba. Más bien se refiere a cómo se correlacionan los ítems y la varianza de los puntajes. Y esto tiene que ver mucho con la validez del constructo, que es básicamente si el constructo, eso es, la prueba, está evaluando efectivamente lo que se supone que debe evaluar. En este caso, los puntajes suelen ir de 0 a 1, mientras más cercano al 0, menos validez o tenemos menos evidencia de validez, y mientras más cercano al 1, tenemos más evidencia de validez del instrumento. Y podemos decir que mientras más alto el número, más podemos confiar en él, en que está dando, en que está, digamos,
en que este instrumento nos da los puntajes correctos de lo que realmente los estudiantes saben y pueden dar, ¿sí? En este caso tenemos un alfa de 0.6, lo cual nos indica que está sobre la media. Cuando tenemos universos de estudiantes pequeños, como en este caso, que no recuerdo exactamente cuántos estudiantes tenemos, pero no era un número tan alto, el alfa podría considerarse con una cierta validez en el 0.6. Cuando tenemos miles de estudiantes, ahí esperamos que tenga un alfa de 0.8 o incluso más. Pero en casos de pocos estudiantes, como es esta situación, un alfa de 0.6 podríamos considerarlo con suficiente validez. Ahora, existe también un análisis de ítem a ítem que ustedes van a poder ver en este documento que les voy a enviar, en donde hay varias cosas que considerar. Yo les voy a pedir que pongan atención al puntaje promedio obtenido, al índice de discriminación y el índice de dificultad. Para entender un poco esto, el índice de discriminación, como dice su nombre, es básicamente qué también discrimina este ítem en términos de los estudiantes. Si este ítem efectivamente es un buen indicador de lo que los estudiantes saben. Si este ítem realmente me está diciendo que el estudiante sabe o no. Y los índices del índice discriminador va desde el 1 al menos 1. Nosotros esperamos que se acerque cada vez más al 1 y cada vez menos al 0, al menos 1. Si está en el 1, significa que este ítem es excelente para discriminar si el estudiante sabe o no sabe. Está en el menos 1, significa que es un muy mal ítem para entender si el estudiante sabe o no sabe. Nosotros estamos conformes con que el valor del índice de discriminación sea positivo. Si es negativo, ahí tenemos un problema. Y el índice de dificultad, como dice también su nombre, es qué tan difícil es un ítem en relación al examen completo. Si tenemos un índice de dificultad más cercano al 1, significa que aquellos estudiantes que tuvieron un puntaje global más alto probablemente respondieron ese ítem correctamente. Y si tenemos un índice de dificultad más bajo, más cercano al 0, significa que el estudiante probablemente no responde, los estudiantes que tuvieron menor puntaje probablemente van a responder correctamente eso. Por otro lado, si el índice de dificultad es negativo, significa que aquellos estudiantes que contestaron muy bien en general la prueba, probablemente van a contestar mal un cierto ítem. Por lo tanto, cuando hablamos del índice de dificultad, también esperamos tener números positivos. Tenemos entonces, en este caso, el primer ítem, el ítem 1. La pregunta era, ¿cuál es la idea central de la sección Un binomio peligroso, estupidez y vanidad? Tenemos un índice de dificultad de 8.3, un índice de discriminación de 0.25 y un puntaje promedio de 0.83. Para este caso, nos está diciendo que el índice de dificultad es 0.83, por lo tanto, el 83% de los estudiantes contestó correctamente este ítem. Por lo tanto, el índice de discriminación es de 0.25, se acerca mucho más al 0, por lo tanto, no es un ítem que tal vez discrimine tan bien respecto al conocimiento de los estudiantes, pero sigue siendo un número positivo, por lo tanto, es una buena idea mantenerlo, y un puntaje promedio de 0.83. Aproximadamente el 83% de los estudiantes obtuvo correcta esta pregunta, en donde la respuesta correcta era: aquellos que no son conscientes de su ignorancia o incapacidad se creen mejores que el resto. ¿De acuerdo? Todo este análisis lo van a poder ver ítem por ítem en el documento adjunto. Y van a ver también cómo varía pregunta a pregunta, y ahí también van a poder considerar las decisiones que ustedes pueden tomar. Si ustedes observan que existen preguntas que son mucho más difíciles y pueden asociar esas preguntas a un cierto indicador de logro, significa que esos son los indicadores a los que debemos enfocarnos. Si por otro lado ven que hay una pregunta con un índice de dificultad que es muy difícil y que por otro lado discrimina muy bien, significa que ese es el tipo de ejercicios en donde tenemos que concentrarnos. Si el índice de dificultad era muy bajo y la discriminación era alta,
podemos pensar que tal vez ese tipo de ejercicios y ese tipo de competencias los estudiantes ya las tienen y podemos ir dejándolas un poquito más de lado. Ahora, ¿cómo retroalimentamos de manera efectiva? Eso es una discusión que se ha venido realizando por mucho tiempo y en la educación superior también tiene sus matices respecto a la investigación que se ha realizado en enseñanza básica y media. En este caso, la retroalimentación efectiva implica que, como les decía al principio, efectivamente haya una instancia reflexiva y los estudiantes puedan gestionar su aprendizaje. Sadler, que es un autor en 1989, describió 3 elementos que se deben considerar para que la retroalimentación sea efectiva. Una, que exista claridad respecto a los objetivos de aprendizaje y a los criterios con los cuales se van a evaluar. Eso quiere decir que los estudiantes sepan qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Idealmente esto se debe presentar antes, pero cuando estén revisando la evaluación, también es importante que puedan mostrarles qué es lo que se esperaba, por ejemplo, cuáles eran los indicadores que estaban declarando en el sílabus, y si eso efectivamente tenía concordancia con lo que se realizó en la evaluación. Por otro lado, los estudiantes deben estar informados respecto al nivel que alcanzaron, y esto es una parte súper importante que ojalá pudiéramos haberlo gestionado mucho más rápido. Tiene que ver con que los estudiantes realmente sepan cuál es el nivel que alcanzaron o hasta dónde llegaron o cuál es el conocimiento del puntaje obtenido. Si los estudiantes tienen un cierto puntaje, ellos pueden pueden comparar dónde están y dónde necesitan llegar y hacer, digamos, la gestión, si están realmente interesados en su aprendizaje, para llegar a ese punto. Por otro lado, también es importante entender cuál es la brecha entre el objetivo del aprendizaje y la tarea evaluativa, que es lo que mencionaba hace un momento. Si entendemos cuál es la brecha, qué es lo que nos falta para llegar desde A hasta B, podemos saber que el proceso cognitivo, podemos gestionar ese proceso cognitivo. Podemos descubrir qué es lo que nos falta, podemos decidir qué nuevas estrategias el estudiante realiza en su estudio autónomo y ustedes como profesores también podrían decir qué estrategias puedo incorporar para que mi enseñanza sea mucho más efectiva. ¿Qué pasa si tengo muchos estudiantes o no me alcanza en tiempo? Creo que en general los cursos de habilidades de trabajo académico son relativamente pequeños, pero muchas veces no nos alcanza el tiempo. Para ello existen un montón de estrategias. Aquí mencioné solamente 2 que tienen que ver con la retroalimentación sostenible, que es esta idea que se viene desarrollando en el mundo de la evaluación respecto a que digamos, la retroalimentación no necesariamente debe venir solamente del profesor. El profesor es una de las perspectivas y nosotros podríamos tener muchas perspectivas, ya sea la perspectiva propia de los estudiantes, lo que viene siendo la autoevaluación, o la perspectiva de los compañeros y de las otras personas que realizaron el mismo ejercicio, la coevaluación. Para la autoevaluación, que es un excelente insumo, nosotros ya tenemos un ejercicio que es el que les informé por correo electrónico. Y respecto a la coevaluación también es un excelente ejercicio en el sentido de que los estudiantes se vuelven críticos, se dan cuenta de qué cosas la otra persona está realizando mal o está realizando bien y reflexionar respecto a lo que él o ella misma están realizando mal o bien. Al mirar el trabajo de otros pueden hacer una comparación y pueden, digamos, generar cierta autonomía con su propio trabajo. Si los estudiantes son capaces de evaluar y retroalimentar respecto al trabajo de otras personas, también pueden hacerlo respecto a sí mismos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algunas referencias respecto a las cosas que les acabo de mencionar. Algunos son textos académicos, algunos son estándares y libros. Están cordialmente invitados a revisarlos. También les invito a que puedan revisar todos los ítems ustedes individualmente y si lo consideran pertinente también revisarlos con sus estudiantes. Nosotros les dejamos solo 3 ejercicios, que fueron los más bajos, para que puedan revisar en clase si así lo desean. ¿De acuerdo? En fin, espero que este pequeño video les pueda ayudar un poco a interpretar cuáles fueron los resultados de esta evaluación y nada, que puedan realizar las gestiones pertinentes respecto a su enseñanza y respecto a cómo se está desarrollando el curso. Espero que estén muy bien. Nos vemos.